Hemos recibido, como habíamos anunciado, al doctor en Derecho Andy Carrión, doctorado en una universidad alemana, conocida por su exigencia, y que en el Perú ejerce a su vuelta de Alemania como penalista. De todos los temas que hay en curso y de los debates que hay entre autoridades, instituciones, etcétera, ¿cuál le parece el más relevante para el buen funcionamiento de la justicia penal, doctor Carrión? Mira, Fernando, yo creo que para un adecuado funcionamiento del sistema de justicia en general deben de primar los consensos y los acuerdos comunes. Y lamentablemente, al día de hoy, tenemos a las principales autoridades, Poder Ejecutivo, enfrentado al Poder Judicial, enfrentados a su vez al Ministerio Público y a su vez también enfrentados el Ministerio Público al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Entonces, tenemos el día de hoy, Fernando, si es que hablamos del principal inconveniente del funcionamiento del sistema de justicia, estos enfrentamientos por, diría yo, intereses personalísimos, a los cuales se suma, por cierto, también el ministro del Interior, conjuntamente con la presidenta, por las múltiples investigaciones que tienen. Y claro, que no les se le ha deja... ocurrido mejor idea que pedir, es decir, demandar constitucionalmente a la señora fiscal de Nación, Delia Espinosa, ante la justicia, pero constitucionalmente también ante el Congreso. Sí. Ha activado, diría yo, todos los canales posibles de cara a minar no solamente la legitimidad de la fiscal de la Nación, sino además de promover su destitución. Porque lo que se está promoviendo dentro de la Junta Nacional de Justicia como infracción más grave, Fernando, es precisamente la destitución. Y luego, digamos, con esta acusación constitucional, también la misma finalidad. Con lo cual, el mensaje desde mi perspectiva es clarísimo, ¿no? Si te metes con un ministro de Estado, pues pones en juego también tu puesto, así seas la fiscal de la Nación. Como acabo de decir, son dos procedimientos diferentes. Uno es ante la Junta Nacional de Justicia y otro es ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, para que quede claro, por si acaso alguien no lo haya oído. Ahora bien, hemos recibido esta mañana al doctor Luciano López, que usted conoce, quien ha asumido la defensa de la fiscal de la Nación frente a estas acusaciones. Y lo que él ha sostenido es, uno, que se presume que se ha aplicado una ley derogada, que no estaba derogada, ha sostenido él. En segundo lugar, ha sostenido también que el tema estaba judicializado ya, porque el coronel en retiro, que había presentado la denuncia inicialmente, había presentado un recurso de amparo ante la justicia. De manera que la decisión que se pueda tomar interfiere con un proceso judicial en curso. Explíquenos su opinión sobre esta doble afirmación. Sí, yo creo que aquí hay que primero señalar, Fernando, de que no existe nadie por encima de la ley. Todo sea una presidenta del Poder Judicial, puede ser investigada por la Junta Nacional de Justicia. Y a mí me preocupan mucho las oportunidades de estas denuncias, ¿no? Porque uno podría creer de que en efecto existe mérito para que la Junta Nacional de Justicia investigue a la presidenta del Poder nada menos judicial, pero la oportunidad cuenta. Y el problema es de que durante los últimos tiempos, desde que ha sido elegida la presidenta del Poder Judicial, ha sido como una barrera de contención al Ejecutivo y a sus propuestas más bien populistas normativas. Y eso yo creo que no ha calado muy bien en el Poder Ejecutivo. Pero yendo al fondo jurídico, Fernando, sí, yo creo que desde mi perspectiva existe una aplicación de una norma derogada. Puede ser la interpretación de que la norma derogada pueda guardar algún tipo de relación con la norma vigente, pero en rigor ha sido una norma derogada. ¿Cuál es esa norma derogada? Bueno, es una norma que implica de alguna manera la admisibilidad de ciertos ámbitos de la casación civil. Y esa es una discusión, digamos, jurídica que ha invocado el coronel y que simplemente por no haberse dado la razón, es decir, no se le dio la razón y por eso es que está también recurriendo a la Junta Nacional de Justicia, se ha ido al amparo. Y lo que señala, y en esto lo dice muy bien el abogado Luciano López, es de que como existe todavía un procedimiento judicial en curso, es decir, el amparo, pues entonces no podría ser posible cuestionar esta decisión previa, porque ya los ámbitos judiciales internos se encargarán de corregir esta decisión a la que han abordado estos 5 jueces supremos.
Sin embargo, esa es una postura que existe dentro de este tipo de dilucidaciones jurídicas, Fernando, porque la otra es más bien de que no se tiene que esperar a una decisión firme dentro del Poder Judicial o del sistema judicial, porque puede un juez o un fiscal eventualmente cometer, por ejemplo, un delito de prevaricato y no tiene que ser dilucidado en una última instancia para que recién pueda ser cuestionada esa decisión ante una clara aplicación de una norma derogada, por ejemplo. Sin embargo, sí me sorprende la celeridad con que le han abierto indagación, la postura de la admisibilidad promovida por la Junta Nacional de Justicia y el plazo únicamente de 10 días para hacer los descargos. Estamos ante estas investigaciones sumarísimas, sumarísimas, Fernando, que en rigor ya deberían de haber pasado a la historia, porque precisamente en las investigaciones sumarias es donde no se garantiza la adecuada defensa de quien está siendo acusado, imputado, en este caso administrativamente. Tendrá 10 días en el que tendrá que hacer sus descargos y posteriormente pues se tendrá el pronunciamiento de uno de los miembros de la Junta que luego someterá al Pleno de cara si en efecto corresponde la sanción más grave, que en este caso sería la destitución. Pero hay que decir algo también. Esta resolución que fue firmada por 5 jueces supremos, Fernando. No solamente por la señora Garete. No solamente por la presidenta del Poder Judicial cuando se conformó la sala constitucional de la Corte Suprema, tuvo un ponente, un juez supremo ponente, que es quien en rigor elaboró la decisión, que ahora es presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Corrales apellida, y él fue en rigor quien planteó esta resolución para que los jueces puedan acompañar una firma, porque se tiene que hacer votos con mayoría. Si uno atiende a la gradualidad de la participación en la responsabilidad, partiendo de que en efecto se ha invocado una norma derogada, pues tendría que proporcionalmente aplicarse la sanción más grave a quien firmó la resolución y otra más leve a quienes de alguna manera pues no aplicaron un procedimiento de debida diligencia y acompañaron la firma dentro de esta resolución, que de ninguna manera podría ser la destitución, Fernando. Y ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque yo creo que si uno analiza el grado de intervención en la firma de la resolución, pues tendría que ser el principal responsable quien elaboró la resolución y los demás tener una responsabilidad menor, entendiéndose los otros 4 jueces supremos que acompañaron la firma de esta resolución que luego fue publicada. Pero hay una experiencia interesante en el caso de Tineo Cabrera. En una ocasión, este juez supremo firmó una resolución cuyos jueces supremos habían decidido en otro sentido. Y dijeron, bueno, para corregirnos de una decisión, pues declararon nula toda la decisión que en su oportunidad había sido sometida a su jurisdicción. En este caso podría ser este elemento correctivo, pero igual la infracción ya se habría cometido. Por ahora apelaríamos a la razonabilidad de la Junta Nacional de Justicia, que por cierto son nuevos miembros, están estableciendo nuevos criterios ¿no? distintos a los que ya habían interpuesto los miembros de la anterior conformación de la Junta Nacional. Entonces yo creo que ahora más bien se va a poner a prueba si esta Junta Nacional de Justicia, Fernando, es garantista o no de los debidos procedimientos que debe invocar todo administrado, en este caso un presidente de un poder del Estado o incluso algún juez supremo, sea del Poder Judicial o fiscal supremo. A esta multiplicidad de fricciones entre instituciones y cuestionamientos, etcétera, hemos mencionado el caso de la Fiscalía y del Poder Judicial y el Congreso y el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, se añade ahora la Contraloría General de la República. Hay un debate porque se hizo una denuncia por desbalance patrimonial de la señora presidenta. Esto tenía su origen en una auditoría de la Contraloría hecha en la época del Contralor General Nelson Schack, cuyo rigor y cuya independencia conocíamos. El de ahora no lo conocemos. Lo que estamos viendo más bien es que ha habido una decisión diciendo no hay ningún desbalance patrimonial acá, pese a que el monto de los saberes en el banco de la señora Boluarte ha subido creo 4 o 5 veces. Y lo curioso es que la funcionaria que ha firmado eso hace un mes que no está en el Perú. Sí. Su opinión sobre el papel de la Contraloría. Mira, es un poco contradictorio, es contradictoria la actuación de la propia Contraloría como institución, Fernando, porque como tú bien señalaste en una primera oportunidad cuando todavía la regentaba Nelson Schack, pues él señaló de que habían irregularidades y que estas irregularidades ameritaban una investigación.
Posteriormente se cambió de presidente que dirige esta institución y luego, sorprendentemente, tenemos un informe de la Contraloría que en principio contradice el elaborado por la propia Fiscalía de la Nación. Y en segundo lugar, que no ha identificado, por ejemplo, y esto lo dice la Unidad de Inteligencia Financiera, cuentas que en su oportunidad no habían sido declaradas por la propia Presidenta de la República. Entonces, ¿cómo uno puede llegar a afirmar? Error grosero. Desde mi perspectiva, sí, Fernando, porque uno para hacer un análisis de esta naturaleza tiene que tener toda la evidencia sobre la mesa. Y si es que la Unidad de Inteligencia Financiera ha señalado de que hay cuentas que no han sido declaradas por la Presidenta de la República, la pregunta que cae de maduro es, ¿han sido tomadas esas cuentas dentro del análisis de la Contraloría? Y es más, ¿no? La Contraloría, a diferencia de otras instituciones, debe de tomar en cuenta que en solo 3 años, Fernando, la Presidenta ha tenido un incremento de ingresos de cerca de 630,000 soles. Y no estamos hablando de una empresaria, estamos hablando de una funcionaria pública cuyos ingresos son perfectamente rastreables. Es decir, uno puede calcular exactamente, porque el ingreso es formal, oficial del erario público, si es que realmente eso constituye o no un desbalance patrimonial. Y ojo que la pericia, el informe de la Fiscalía de la Nación, que es un informe contable, ellos sí arriban a identificar un desbalance patrimonial por cerca de 58,000 soles. Y ojo, sin tener en cuenta todavía algunos otros ingresos que podrían ser pasibles de ser incorporados y ampliar el desbalance que ostenta el día de hoy la Presidenta. Pero tenemos por un lado ahora, Fernando, un informe de la Contraloría que indica de que no hay ninguna irregularidad y que los ingresos de la Presidenta se condicen con los ingresos. Y tenemos por otro lado el informe de la propia Fiscalía de la Nación que sí señala más bien irregularidades en las cuentas de la Presidenta de la República. Finalmente va a tener que ser la Fiscalía de la Nación quien dilucide este dilema. Ya convocaron, me parece, algunos testigos, que han convocado a los peritos para que expliquen cuáles han sido no solamente la metodología que aplicaron, sino por qué arribaron a esas conclusiones. Un aumento patrimonial de 631,000 soles y la Contraloría no ve nada extraño ahí. Realmente tenemos de qué sorprendernos. Yo quisiera preguntarle y apelar a su experiencia de 7 años en Alemania para preguntarle su opinión sobre la prisión preliminar. Porque se ha argumentado que se ha venido cometiendo muchos abusos de ella. Y para que no se hayan abusos, se elimina. Sería más o menos como que si alguien comete muchos abusos excediéndose la velocidad del auto, que no existen autos o que no se usen autos. Realmente no veo la lógica de porque se cometen abusos acabamos con esta institución. Y otros argumentan de que no existe en otros países, que es una prisión por adelantado que se ha inventado acá. Explíquenos cuál es la experiencia en Alemania y los demás países europeos que usted conoce bien. Es absolutamente falso afirmar de que en otras latitudes no existe la figura de la detención preliminar, Fernando. Existen y en la mayoría de países civilizados. Si hablamos de Alemania, existe precisamente en alemán el término de la detención preliminar. Existe en Francia. Con los mismos criterios que acá se exigen, es decir, que hay una prognosis de pena considerable, 2, que un riesgo de obstrucción a la justicia y falta radio. Pero por supuesto, Fernando, pero aquí ya no estamos hablando de instituciones jurídicas, sino estamos hablando ya de personas y de sociedades en las que se aplican esas normas. El día de hoy, por ejemplo, no está permitido que un carro avance cuando está la luz en rojo. Y es poco probable que alguien la cumpla. Está la misma norma que rige en Perú y la misma norma que rige en Alemania, pero en Alemania es poco usual más bien de que los conductores se pasen una luz roja. Entonces no estamos hablando de instituciones, estamos hablando ya de sociedades que aplican o no una determinada norma. En Alemania, por ejemplo, existe perfectamente aplicada la norma de la detención preliminar, que los fiscales y los jueces saben razonablemente en qué circunstancias se aplicarla y obviamente no instrumentalizan en ocasiones esta figura para generarse, por ejemplo, colaboradores eficaces. Y yo creo que en nuestra institución pueden haber excepciones, pero esa no es la regla. Yo creo que en nuestro país sí ha fallado el diagnóstico porque durante mucho tiempo la Fiscalía ha insistido mucho en detenciones preliminares para generarse colaboradores eficaces. Pero en el caso de Alemania han habido muchos detenidos por terrorismo y no en flagrancia y se les ha sometido a una prisión preliminar. ¿Cuánto tiempo puede durar en Alemania una prisión preliminar? Puede durar hasta 25 días. Hasta 25 días. Ahora, en casos de terrorismo puede extenderse aún más, pero estamos hablando ya de terrorismo islámico, estamos hablando de otro tipo de conductas terroristas que son perfectamente identificables con la gravedad del hecho. O sea, en ocasiones puede solo la gravedad del delito ameritar que se imponga una detención preliminar. Eso sí. Y el riesgo de fuga. Y el riesgo de fuga
en consonancia con la gravedad del delito, pero para casos, Fernando, muy excepcionales. Es más, si uno quiere explicar cómo funciona la cárcel en otra latitud, cuando existen ya sentencias condenatorias, a veces el propio imputado tiene que sacar una cita para decir cuándo va a cumplir la pena en la prisión, ¿no? Hacen cola para ir a la prisión. En Perú no, tienen que ir y capturarlo. Entonces, esas realidades son distintas, pero eso no significa que la institución como tal, es decir, de la detención preliminar, sea por sí misma nociva para nuestra sociedad. Y yo creo que ahí han errado no solamente los congresistas de la República, sino sobre todo el Ejecutivo. Y los congresistas hay que reconocer que se han rectificado. Que se han rectificado. Que han elaborado una nueva versión. Y que ahora la Comisión de Justicia han opinado de que se debe aprobar por insistencia en el próximo pleno. Pero quien ha mostrado sus reticencias absolutas es el Poder Ejecutivo, y sobre todo han realizado observaciones el último día del vencimiento del plazo, Fernando, y sobre todo en las observaciones que han dicho, bueno, que se excluya de la detención preliminar los delitos de corrupción de funcionarios y que se imponga un límite mínimo de 8 años, con lo cual sería prácticamente inaplicable. Verdaderamente. Ahora, hay otros temas sobre los que yo quisiera que dé su opinión comparativamente en otros países, que es el tema del derecho a guardar silencio e incluso el derecho a mentir e incluso el derecho a darse a la fuga. Porque hay quienes sostienen que los prófugos, los más notorios, que hemos conocido, primero Inostroza, después Cerrón, después Nicanor Boluarte, no es un delito. Está ejerciendo su derecho a buscar la libertad y no se añade ninguna pena a eso y no se puede considerar que eso prueba de que hay obstrucción a la justicia, puesto que es un acto cometido después de la decisión. En consecuencia, los jueces no pueden tomarlo en cuenta. Fernando, no existe tal derecho, por ejemplo, a mentir. No existe el derecho a fugarse. En el Perú he escuchado a varios abogados que dicen que no es un delito mentir si se trata de defenderse. En lo absoluto. Cuando uno miente ante una autoridad puede cometer el delito de falsedad, Fernando, tranquilamente. Es decir, no existe tal derecho como tal. Lo que sí existe es el derecho a no autoincriminarse. Es decir, que si la Fiscalía me pregunta por un hecho, un documento, simplemente puedo guardar silencio para no autoincriminarme. Pero eso no significa que yo, por ejemplo, pueda dar un dato a la Fiscalía de cara a distraer su atención y a poder guardar alguna prueba que la Fiscalía esté tratando de recabar. Eso pasó, por ejemplo, en el caso de la fiscal Elizabeth Peralta, cuando los fiscales ingresaron a su domicilio y ella, para dar explicaciones del celular, dijo primero de que era de su hija, en segundo lugar que se le había caído al agua y en tercer lugar que no sabía de quién era. Eso, por ejemplo, no garantiza o no está dentro del marco de no autoincriminación. Eso está dentro del marco de la falsedad y de obstruir a la justicia para impedir a raíz de esas afirmaciones que la Fiscalía pueda recabar la evidencia que está buscando de cara a identificar o no el objeto de investigación. Así es que no existe ese derecho como tal, Fernando. Yo creo que la calidad de prófugo es un derecho de alguien no acatar el mandato de la justicia y darse a la fuga, que es lo que han hecho las personas que he nombrado y otros. Es que no es un derecho, es una potestad que puede tener cualquier persona. Una cosa es que sea un derecho, con lo cual, digamos, la judicatura ya no podría valorar ningún tipo de estas circunstancias dentro de una decisión. Y la judicatura muchas veces sí lo ha valorado. Es decir, imagínate de que hay una decisión en primera instancia que imponga una prisión preventiva y que luego la sala en una segunda instancia valore que esta persona precisamente no quiso someterse a esta decisión y que simplemente desacató una decisión, una orden judicial emitida en primera instancia, pues es perfectamente posible de que la sala lo valore en su oportunidad e imponga una prisión preventiva o una detención preliminar por esta circunstancia específica. Si fuera un derecho, Fernando, se vería la sala imposibilitada de valorar ello y simplemente diría, bueno, es derecho de todo y esto no lo voy a valorar. Así es que no es un derecho como tal, es la potestad que cada uno puede desplegar de cara a estar en desacuerdo con una decisión judicial, con el riesgo de que esa circunstancia de fuga pueda ser valorada también en una segunda instancia. Pregunta final, brevemente, porque el tiempo ya nos es contado. Nuestro Tribunal Constitucional es una institución inspirada de Alemania. Kelsen y Carl Schmitt, que desde los años 20 discuten y generan esta institucionalidad desde Alemania y luego en todos los países europeos. Pero estamos aquí ante conflictos de competencia que se han venido presentando. ¿Sucede lo mismo en Alemania?
Sí, por supuesto, siempre hay estos conflictos que en ocasiones se enfrentan uno u otro poder del Estado. En este caso tenemos uno presentado por la presidenta Boluarte para no ser investigada. Es un conflicto de competencia contra, a la vez, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Por supuesto, y no solamente la conformación constitucional está a ojos de Carl Schmitt y tal como lo ha señalado de Kelsen también, Fernando, sino además nuestro propio Código Penal y Procesal Penal. Tú preguntabas si en Alemania sucede lo mismo. Bueno, casi es una copia nuestro Código Penal de lo que sucede en Alemania. Pero claro, ese código no ha solucionado nuestros problemas que son distintos a los de un primer mundo. Y la conformación constitucional, que también ha sido desarrollada desde los predecesores que acabas de mencionar, implica que también ellos resuelvan estos conflictos de competencia. En ocasiones se pueden someter a una jurisdicción resolutiva dentro de la propia Corte Suprema, pero la mayoría de ocasiones, dependiendo del conflicto de poderes que se regenta, dentro del Tribunal Constitucional. Y de hecho, incluso el Tribunal Constitucional ya ha venido resolviendo conflictos de la propia Unión Europea, Fernando. O sea, ya no se circunscriben únicamente a poderes de un determinado país, sino también a poderes, incluso enfrentamientos económicos dentro de países de la Unión Europea. Doctor Andy Carrero, muchas gracias por estar acá y por permitir que aprovechemos de su experiencia, no solamente de doctor en una universidad alemana, sino sobre todo también la experiencia que ha tenido usted por los años que ha vivido ahí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y muy buenas noches. Yo quiero hacer saber que